Si tienes dudas entre ser INTP o INTJ, no eres el único, porque estos dos tipos de personalidad son de los que más dudas generan de todo el MBTI. Por suerte, este vídeo ha llegado a tu vida para aclarar todas las dudas. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. Los INTP tienden a complicar, los INTJ tienden a simplificar. Y con complicar no me refiero a hacer las cosas más difíciles ni nada de eso. Simplemente quiero decir que los INTP ven el conocimiento como un fin en sí mismo, mientras que los INTJ ven el conocimiento como un medio para un fin. Esto quiere decir que si INTP e INTJ están estudiando sobre el mismo tema, INTP querrá abordar el tema desde todos los ángulos posibles y pensar en todas las posibilidades a las que nos puede llevar ese tema, mientras que INTJ querrá ir al punto del asunto, querrá ir a cómo funciona, para qué funciona, cómo podemos implementarlo en nuestra vida. Imagina que, por ejemplo, tanto INTP como INTJ están estudiando informática. INTJ querrá aprender cómo funciona el ordenador y cómo puede utilizarlo en su día a día, querrá aprender a repararlo, querrá aprender a optimizarlo, querrá aprender a que gaste menos recursos. Por su parte, INTP puede querer aprender todo esto también, pero a su vez querrá aprender cosas que a priori parece que no sirven para nada. Por ejemplo, puede ponerse a estudiar sobre la historia de la informática o aprender sobre ordenadores cuánticos simplemente por puro placer. De hecho, es hasta muy probable que si mientras INTP estudia informática descubre un nuevo programa de diseño, se ponga a investigar el nuevo programa de diseño y deje un poco de lado la informática. La mente de los INTJ funciona de manera lineal, la mente de los INTP funciona a saltos. Y esto realmente es simplemente una aclaración del punto anterior. Y es que si bien no voy a entrar aquí en las funciones cognitivas muy a fondo, porque ya tengo un vídeo súper completo explicándolas, y además quiero que este vídeo sea fácil de entender para todos, sí voy a explicarte lo básico que necesitas saber sobre ellas, ya que son la base fundamental que diferencia estos dos tipos de personalidad. Vale, INTJ utiliza un proceso perceptivo que se conoce como intuición introvertida o NI, y funciona percibiendo información abstracta de manera lineal. Yo siempre pongo esta imagen que estás viendo en la pantalla para ayudarte a hacerte una idea de cómo funciona este proceso de percepción. Al percibir la información de manera lineal, a los INTJ les es súper fácil profundizar en un solo tema que les interese mucho y tirar del hilo hasta alcanzar una profundidad bastante grande. Y por esa misma razón, cambiar de tema todo el rato les supone algo bastante agobiante y bastante estresante. Y por su parte, los INTP utilizan un proceso perceptivo conocido como intuición extrovertida o NE, que yo siempre lo comparo con una especie de Big Bang mental constante. En ese Big Bang mental, los INTP perciben múltiples ideas, posibilidades y patrones casi a la vez. Por eso suelen preferir centrarse en una de esas ideas, posibilidades o patrones un ratito corto y pasar a otra de esas ideas, posibilidades o patrones otro ratito corto. Debido a este proceso perceptivo, para los INTP es mucho más fácil saltar de un tema a otro o incluso hacer conexiones entre varios puntos que nadie ve. ¿La mayonesa es un instrumento? Y por esa misma razón, profundizar demasiado en un tema es algo que les puede agobiar o les puede aburrir. Los INTJ suelen sentir cierta atracción por el misticismo que los INTP no sienten. Y aquí me dirás, no Mónica, los INTJ somos súper racionales, los místicos son los INFJ. Pues sí y no, porque con misticismo no me refiero a que los INTJ vayan a leerte las cartas del tarot mañana por la mañana, sino que como los INTJ tiran tanto del hilo los temas que les interesan, y los temas que les interesan suelen ser súper abstractos o conceptuales, al final llegan a un punto en el que solo pueden explicar esas cosas con conceptos metafísicos o muy abstractos. Por su parte, como los INTP saltan tanto de un tema a otro, no suelen tirar tanto del hilo hasta tener que llegar a estos conceptos. Estos días he tenido algo más de tiempo del habitual y he estado viendo vídeos de física, porque sí, es un tema que a mí me gusta desde que era adolescente, y he encontrado dos cuentas que me sirven para ejemplificar esto a la perfección. Por un lado, encontré la cuenta de Steph Ciencia, que a mi parecer es INTP. Y aunque ella profundiza en la ciencia y en la física de una manera fantástica, cuando llega al punto que la ciencia ya no puede explicar, simplemente dice abiertamente: esto ya no lo sabemos. Y de forma indirecta se ve que no está muy de acuerdo con las personas que relacionan la física con conceptos espirituales, metafísicos o religiosos.
Por otro lado, también encontré la cuenta de Quantum Files, que a mi parecer el chico es INTJ. Y sí puedes ver como cuando llega a ese límite que la ciencia ya no puede explicar, sí empieza a hacer conexiones con diferentes puntos metafísicos, espirituales o incluso religiosos, manteniendo a su vez un profundo respeto por la ciencia. Porque, ojo, y no quiero que nadie se confunda aquí, los INTJ se adentran en estos temas como una forma de poder comprender conceptos muy abstractos, patrones humanos que han sido iguales a lo largo de toda la humanidad, o conceptos que no pueden explicarse con otras palabras. Siempre lo hacen desde el conocimiento, desde el respeto y desde lo que tiene sentido. Además, esto también lo hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, Einstein, quien es considerado INTP, sí que dijo su famosa frase de Dios no juega los dados con el universo, pero nunca profundizó en este tipo de temas. Por su parte, Newton, que era INTJ, sí es bien sabido que sentía cierto interés por estos temas e incluso se le atribuye la traducción de la tabla Esmeralda. INTP busca inconsistencias lógicas, INTJ busca esquemas abstractos. Y esta frase que acabo de decir me encanta porque además me la dijo una persona INTJ. Además, quiero aclarar que cuando digo buscar no me refiero a una búsqueda constante que requiera esfuerzo activo por su parte, sino a que su mente está programada para detectar estas cosas al instante. Imagina que estás hablando con una persona INTP y le dices que vas a ir al gimnasio este domingo 5 horas para compensar todas las horas que no has ido a lo largo del mes. Y INTP va a detectar la inconsistencia lógica de lo que has dicho y te va a decir algo así como: eso no te va a funcionar porque el músculo crece durante el descanso, así que entrenar 5 horas no va a ser lo mismo que entrenar 5 días distintos a lo largo del mes. Simplemente te vas a hacer daño en el músculo y no vas a conseguir lo que tú quieres porque no estás entendiendo cómo funciona la biología de tu propio cuerpo. Por su parte, si le dices lo mismo a una persona INTJ, él puede decirte algo así como: el problema no es que compenses o no compenses, el problema es tu patrón de entrenamiento. Siempre tratas de compensar de golpe todo lo que no haces a diario y al final te cansas y ni siquiera terminas de hacer tu super plan. Te sería mucho más eficiente llevarte la bolsa del gimnasio al trabajo, apuntarte al gym más cercano a tu oficina e ir todos los días media hora después de trabajar. Así de verdad cumplirías el objetivo y conseguirías los resultados que quieres porque vencerías a la pereza y todo te sería mucho más fácil. En la misma conversación, ambos han desmontado por completo el argumento de la otra persona, pero INTP lo ha hecho porque ha encontrado la inconsistencia lógica de lo que se le estaba diciendo e INTJ ha encontrado el problema en el patrón de esa persona. Los INTP prefieren mantener sus opciones abiertas, los INTJ prefieren la planificación cerrada. Y este punto realmente va muy en sintonía con el punto número 2. Y es que si, por ejemplo, vas de viaje con una persona INTP y una persona INTJ, enseguida te darás cuenta de que los dos quieren cosas muy distintas. La persona INTJ se sentirá mucho más cómoda con una planificación bastante rigurosa del viaje. Por ejemplo, puede planificar que el sábado nos levantamos a las 8, cogemos el tren de las 9 para ir a determinado punto de la ciudad. Dentro de esa ciudad visitamos determinados monumentos y determinados lugares. Aún podemos comer en un sitio random según nos apetezca y si vemos un monumento que no esperábamos y el precio nos encaja con el presupuesto, pues entramos sin problema. Pero la prioridad será seguir el esquema del día. Podríamos decir que INTJ quiere un 80% de planificación y un 20% de improvisación. Por su parte, INTP puede sentirse cómodo con este tipo de planes un día, pero si el viaje dura 2 semanas, a los 3 días de hacer esto se sentirá agobiado y querrá improvisar. Si por ejemplo un día INTP se levanta y no tiene ganas de seguir la ruta del día, sino que prefiere pasarse ese día jugando videojuegos en el hotel, pues querrá hacerlo. Si de repente descubre que hay un parque de atracciones cerca de la ciudad, pues querrá ir al parque de atracciones en lugar de lo que sea que hubiéramos planificado hace 2 semanas. Si de repente descubre un nuevo pueblito al lado de esa ciudad, pues también querrá ir. Aún necesita cierto control y cierta planificación para no sucumbir al caos más absoluto, obviamente. Pero podríamos decir que INTP necesita un 20% de planificación y un 80% de improvisación. Ven la eficiencia de forma muy diferente. Y es que para los INTP ser eficiente es hacer las cosas de la forma más lógica y razonable posible sin importar cuánto tiempo nos lleve a alcanzar esa lógica. Para los INTJ la eficiencia consiste en hacer las cosas lo más rápido posible gastando la menor cantidad posible de recursos.
Si algo ya ha demostrado que funciona, INTJ querrá implementarlo e INTP querrá pulirlo todavía más. Imagina, por ejemplo, que tanto INTP como INTJ tienen una fábrica de zapatos. INTJ ya sabe cómo configurar las máquinas para que vayan rápido y cómo manejar la logística de recepción de materiales y envío de producto para ganar el máximo beneficio posible. Un día INTP de repente le suelta: ¿y si implementamos la inteligencia artificial? Podríamos ir más rápido, contaminar menos y ganar más. A lo que INTJ podría responderle: vale, ¿cómo lo implementamos? ¿Cuánto costaría? ¿Hay que formar al personal? ¿Cuánto tiempo nos llevaría recuperar la inversión? A lo que INTP podría responderle algo como: ah, pues no lo sé, era solo una idea, necesitaría unas semanas para investigar por completo cómo implementar esa nueva tecnología y ver si realmente resulta más beneficiosa que lo que estamos haciendo ahora. En este momento a INTJ le empezaría a hervir la sangre porque no le vería sentido a perder tanto tiempo y tanto dinero en investigar cómo implementar algo que no sabemos que va a funcionar si lo que estamos haciendo ya sabemos que funciona muy bien. Por su parte, a INTP también le molestaría esta reacción de INTJ porque no le vería ningún sentido a seguir trabajando de esa forma si con la nueva idea de INTP podríamos trabajar todavía mejor, aunque tardáramos más en implementarlo. Y por esta misma razón, en mi opinión, creo que los INTP se sentirían más cómodos en trabajos relacionados con la investigación o el I+D, donde no tengan prisa por desarrollar una idea. Mientras que los INTJ creo que se sentirían más felices en trabajos donde la estructura, la eficiencia y la implementación sea más importante que simplemente andar probando ideas solo por probar. Sin embargo, también creo que cuando estos dos tipos de personalidad aprenden a trabajar bien juntos, es cuando se producen los mayores avances en cualquier ámbito. Ambos tienen una inseguridad muy profunda, pero esta inseguridad es muy diferente. Y es que mientras que los INTP se sienten socialmente inseguros, es decir, pueden sentirse inseguros porque no saben cómo les ve otra persona, no saben cómo complacer a alguien, no saben cómo quedar bien en un evento social, los INTJ tienden a sentirse más inseguros con su relación con el entorno físico y pueden llegar a sentirse físicamente muy torpes. Siendo sinceros, ni el mundo físico ni las relaciones son el punto fuerte de ninguno de los dos. Sin embargo, cada uno se siente inseguro con uno de estos dos aspectos. Y esto es así porque la función inferior del INTP es el sentimiento extrovertido o fe. Y esto se manifiesta en que normalmente les da igual el protocolo social y tampoco le ven mucha importancia a quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, a su vez pueden sentirse muy inseguros cuando quieren hacer amigos, cuando quieren tener una buena relación con alguien o cuando ellos mismos quieren quedar bien en un evento social. Y por su parte, la función inferior de los INTJ es la sensación extrovertida o SE. Y esto suele manifestarse en que normalmente pasan bastante del mundo físico, en el sentido de que no le ven sentido a estar de fiesta todo el rato y normalmente tampoco van a querer ir a jugar a fútbol cada fin de semana. Sin embargo, en secreto sí que les gustaría ser bastante mejores en esta área y pueden sentirse muy inseguros cuando, por ejemplo, hay que jugar deportes, hay que verse bien físicamente o hay que disfrutar del momento sin pensar en nada. Y bueno, aquí te preguntarás, ¿y si a los dos se les da bastante regular las dos cosas, por qué cada uno siente inseguridad solo con una? Pues la razón principal es que la función inferior suele ser la que más inseguridad nos causa, porque somos conscientes de ella, sabemos que no se nos da del todo bien y solemos pensar que si la domináramos, pues nuestra vida sería mejor, porque sabemos que no se nos da bien. Y el sentimiento extrovertido es la función inferior de INTP y por eso se siente inseguro en esta área. Y la sensación extrovertida es la función inferior de INTJ y por eso se siente inseguro en esa otra área. Sin embargo, los INTP tienen la sensación extrovertida entre sus funciones sombra y los INTJ tienen el sentimiento extrovertido entre sus funciones sombra, lo que significa que apenas son conscientes de este aspecto de su personalidad y por eso no le dan tanta importancia como a la función inferior. Pero de las funciones sombra y del impacto que tienen en tu vida hablaré con muchísima más profundidad en las próximas semanas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete para no perderte ese vídeo sobre las funciones sombra y para ver nuevos y refrescantes vídeos cada jueves. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!